Salmo 133, uno muy conocido, muy citado y muy oportuno en esta gran convención. Gloria a Dios. Lo tienen todos, ¿verdad? Una buena cantidad, lo saben de memoria. Por nuevo que esté uno en la iglesia, solamente que repita este texto 2 o 3 veces, ya lo almacena en su memoria y lo puede transmitir sin leerlo, lo puede pronunciar. Amén. A propósito, saludo también a los amigos que están con nosotros, se han venido acercando. Este evento es también para ustedes. Gloria al Señor. Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es esto que estamos haciendo aquí, habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a orar a Dios. Dije que vamos a orar a Dios. Y la armonía también tiene que ver con la oración. Allá arriba también ustedes van a orar con nosotros. Usted va a levantar su voz, sus manos, así como cantamos acompañados, dirigidos por este coro. Vamos a orar ahora y vamos a pedir al Señor que nos hable por su gloriosa palabra. Padre y Dios de gloria, muchas gracias por esta bendición, Señor, de esta segunda fase de nuestra convención de Colombia aquí en Cali, Señor. Gracias por este escenario que muchas veces hemos ocupado para darte gloria, alabanza y adoración. Gracias por esta ciudad que de nuevo nos alberga, Señor del cielo. No solo los miles de hermanos de Colombia que de toda la geografía nacional han venido, Señor amado, sino también nuestros hermanos del extranjero, que con su presencia, Señor, estimulan y motivan también nuestras vidas. Gracias, Padre, por la Junta Nacional, por todo este trabajo, toda esta organización, Señor, toda esta logística, Señor, que bajo su dirección ha venido, Señor, a organizarse para tener este glorioso evento. Gracias por cada presbítero. Gracias por todos los pastores, sus familias, quienes han podido traer su totalidad o parte de ella. Gracias por el pueblo, Señor, que se moviliza, y gracias por estos medios técnicos de transmisión que facilitan que lleguemos a hogares, a iglesia, oh Dios mío, a lugares donde físicamente no podemos hacerlo. Hoy coloco mi vida en tus manos. Aquí deberá estar nuestro presidente, el pastor José Soto. Te pedimos que lo recuperes pronto, que podamos tenerlo mañana, Señor amado, aquí en el altar, para que nos traiga la palabra siempre oportuna que tú pones en sus labios, Señor. Por hoy te presento mi vida, te presento esta palabra que tú me has puesto desde anoche, Señor, cuando se me anunció esta responsabilidad, y permite que seamos bendecidos y edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saluda al que tiene a su lado, dígale: vamos a oír la palabra del Señor. Sí, dígaselo. Esa expresión también motiva y produce fe. Alabanzas al Señor del cielo. Gloria a su nombre maravilloso. Aleluya. Tomen su lugar, tenga la bondad. Alabando a Dios, por favor. Trataré de no ser muy extenso. El primer día de una convención generalmente llegan nuestros hermanos con algún cansancio y fatiga por las largas horas de carretera. Entonces no se debe ser muy extenso, pero sí quiero resumir esta noche el tema, y lo he llamado, oiga bien, las 7 amenazas que enfrenta la armonía. Oigo amenes por aquí, por allá. Las 7 amenazas que enfrentan la armonía. Todo valor cristiano como este tiene la contraparte. Toda verdad siempre habrá una mentira que quiere contraponerse a ella. La honestidad tiene como contraparte la deshonestidad, y así sucesivamente. Entonces, esta no es la excepción. La armonía, que ya su definición está clara, se aplica a los principios musicales. Esta alabanza se aplica a todo, a la ciencia médica, a la ciencia deportiva. ¿Saben ustedes que los equipos, los deportes que son grupales, tienen que armonizar perfectamente, o si no serían derrotados en la primera etapa? Alabados al Señor. Se aplica a los principios mecánicos. Ese logo que ustedes ven, esos 3 piñones, ese engranaje, eso no es casual. Eso tiene que ver con la armonía en el mundo mecánico, aplicado a todos los motores. Alabados al Señor, especialmente los de pistones, que así se llaman. Amén. Los más primarios. Todo es armónico. Alabanzas al Señor. Amén. Nuestro Dios es un Dios de armonía. Eclesiastés dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Los colores armonizan,
La misma creación es armónica, se fue creando de una forma armónica. Si usted toma Génesis, usted observa que la creación va por ciclos en perfecto orden, en perfecta armonía. Primero está obviamente la tierra desordenada y vacía, luego las aguas, luego la vegetación, luego el mundo animal. Alabado sea el Señor, luego el hombre, porque todo tiene que ir en armonía. No podía crearse el hombre antes del mundo vegetal o del mundo animal. Alabado el nombre del Señor. Dios es un Dios, bendito su nombre, de armonía. Por eso es que dice la Escritura que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor, y que se haga todo decentemente y con orden. Orden es otro sinónimo de armonía. Hablemos pues, amados, de este hermoso lema que Dios nos ha dado este año, que lo debemos grabar en nuestro corazón, colocarlo en la parte visible de nuestros templos y hablar de él con alguna frecuencia, pastores. Cuando damos alabanza al nombre del Señor. Los que les gusta tomar nota, vayan tomándola para que por favor identifiquemos algún asomo que intente frustrar la armonía, estropearla, bien sea en la vida personal, en la vida familiar, en la vida ministerial, en la vida de iglesia, donde quiera que asome la cabeza alguno de estos antivalores que le voy a mencionar, usted va a estar atento como cristiano, como pastor, para no permitirle su avance. Alabado el nombre del Señor. Amén. Así que la armonía a la iglesia sí que se le aplica. Antenoche cité un texto que está en Cantares 6:10 y dice, preguntando proféticamente, ¿quién es esta? Esa es la iglesia que sube del desierto. Y hay unas palabras tan hermosas allí, que es esplendorosa como la luna, aleluya, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden. Gloria al que vive para siempre. El primer, oiga bien, los identifiqué esta mañana, le dediqué un rato a esto. El primer antivalor que se contrapone a la armonía se llama la rebelión. Si hay un grupo, oiga bien, que están armónicos, es la iglesia. Cuando dentro de ella algún pequeño foco de rebelión se manifiesta, la armonía empieza a fragmentarse. No se puede conservar porque la rebelión afecta. En el capítulo 16 del libro de Números, estoy hablando a todo el pueblo que conoce la palabra, está la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Estos tres príncipes del pueblo de Israel empezaron a sentir cierto celo por Moisés y querían también ocupar posiciones de renombre. Y cuando ese germen maligno empieza a incubarse en un corazón, puede dar lugar a la rebeldía. Ahí está en la Biblia esto. El pueblo venía en marcha, venía por todo el desierto. Era una bendición la unidad, la coherencia que había en ese pueblo. Solamente los que estaban, que fueron contados, eran más de 600,000 que sacaban espada. Entre todo ese pueblo coherente, sumémosle las ancianas, los ancianos, los niños, las niñas, todo eso era un pueblo de más de 3 millones de peregrinos que iban a la tierra prometida, todos en orden. Si ustedes leen y estudian el libro de Números, usted encuentra con qué coherencia, con qué simetría se organizaba el pueblo para salir y para acampar. Eso no era una multitud informe que cada uno hacía lo que bien le parecía, por allí sin ninguna coherencia. Eran ordenados. Iba una bandera delante de cada tribu y se ordenaban cada tribu en el lugar que se le asignaba. Era hermoso, todo iba bien, hasta que Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés. Eso dice la Escritura. Alabado sea el Señor. Hubo que enfrentar esa crisis porque toda rebelión, pastores, ustedes lo saben, supervisores, tenemos que enfrentarla. Y las hemos enfrentado, ¿verdad, pastor Ortega? Los hombres que usted ve aquí, con los cuales me honra acompañarlos, hemos estado en una y en otra batalla. Siempre hay que atender aquello. Dios peleó por Israel y los 250 fueron, oiga bien, tragados por la tierra. Dios sofocó esa rebelión para que el pueblo continuara, porque si continúan dentro, el rebelde empieza a transmitir su incomodidad y su amargura. Hebreos dice que cuidémonos mucho porque la amargura se alberga y esa puede a su vez contaminar a tantos y afecta la comunión, la cohesión, la armonía, y así no se pueden llegar a los logros propuestos. Levante su mano y dé gloria al que vive. A su nombre. Sí, hermanos, hablemos de eso, porque esta es una obra coherente. Una hermana que nos visitó hace unos 20 años, ella no era de nuestra obra, ahora lo es. Y ella fue a Panamá en el año 2000 a un congreso.
Y esta hermana iba porque ella venía de otro concilio con una expectativa de ver nuestras hermanas de otra manera, de otro estilo. Ella dice, si van a venir de Europa, de Estados Unidos, es muy probable que ellas sean diferentes a estas tercermundistas, que así nos llaman a nosotros. Pero cuando ella vio la vestimenta, la presentación personal de todas las que fueron, como lo están viendo aquí, esta mujer vio y dijo, en esta obra hay una unidad, hay una coherencia. Puede usted dar gloria y alabanza al que vive. Esto no es capricho del movimiento misionero mundial, esto es doctrina bíblica. La Biblia habla del pudor, de la decencia, y aquí se practican esos principios independiente, oiga bien, de la cultura donde hayamos venido, independiente de la nacionalidad, porque es una obra una, bendito sea el nombre del Señor. Y de no ser así no podríamos avanzar entonces. Gloria al que vive. Esa es la primera. La otra son las divisiones. Aquí sí vamos a citar la palabra en 1 Corintios 1, 10 al 13. Por favor, vayan conmigo allá. Gloria al Señor. 1 Corintios 1, 10. Si alguien alaba al Señor entre esta multitud, se oye bonito. Si además otros más se suman, se oye mejor. Alabado sea Dios. Todas las iglesias, sin excepción, en un momento dado tenemos que enfrentar crisis. Las iglesias son organismos vivos y todo organismo vivo en un momento dado se expone al ataque de los virus, de las bacterias. ¿Es así o no es así? Amén. Eso es normal. Y la iglesia, por ser coherente y un organismo espiritual, está expuesta a que se presenten casos como este. Se los voy a leer en el versículo 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Estoy en 1 Corintios 1:10. Y que no haya entre vosotros esto, ¿qué? Divisiones. O sea, que no se fragmenten ustedes en cuanto a conceptos o a criterios, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, está escribiendo a los corintios, por los de Cloé, que hay entre vosotros esto, contiendas entre la iglesia. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En esta iglesia corintia pues habían 4 grupos. Aunque eran cristianos todos, pero habían simpatías y preferencia por determinados predicadores. El apóstol Pablo, conocemos su mensaje a través de sus escritos, excelente. Amén. Había otro, Pedro, que no era tan elocuente como Pablo, pero era un hombre con experiencias profundas con Dios. Y también había un sector de Corinto que lo oía de buena gana. Pero había un tercer predicador, que de ese sí dice la Biblia, que era elocuente en las escrituras, poderoso en ellas, de espíritu fervoroso, vehemente. Cada vez que yo leo eso de Apolos, yo digo, yo me le sentaría a Apolos. Alabanzas al nombre del Señor. Yo llevaría mi libreta de apuntes y me le sentaría como ustedes. Un hombre, imagínense, un hombre poderoso en las escrituras, vehemente, de espíritu fervoroso. Aleluya, que se batía con los judíos públicamente, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Alabanzas al que vive para siempre. Así que había 3 grupos y había un cuarto que no participaba tanto allí, pero decía, y yo soy de Cristo. Y los hermanos le informaron eso a Pablo, y Pablo escribe aquí, este apóstol, y le dice, ¿está dividido Cristo? Eso le puede hacer daño a una congregación. Ahora estamos aquí una cantidad de pastores, allá están las iglesias que pastoreamos. Y hay dentro de esas iglesias, hermanos, nuevos o antiguos, que cuando el pastor se viene a conversión, ellos desaparecen del templo. Yo no sé si en algunas pasan. Amén. Ellos no van porque es que, ¿quién va a predicar? No, que un líder tal. No, es que no me gusta que se predique, o que ella predique. Esa situación tan humana es nociva para una congregación local. Pero si se expande en todo un concilio, es peor todavía, es más nociva. Por eso la exhortación, ¿está dividido Cristo? Las divisiones internas son un problema, y son más aún cuando se manifiestan de una manera pública. Sea bendito el Señor. Ay, glorioso Dios, ayúdanos, a su nombre gloria. Alabado sea Dios.
Primera de Corintios 11:18, por aquí un poquito más adelante, hay otra amonestación del apóstol Pablo contra este virus llamado división, que repito, atenta de una manera flagrante contra la armonía de una congregación o de una obra como esta. Dice 11:18 de Primera de Corintios, ¿lo tienen por allí? Pues en primer lugar, a los mismos corintios, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros este fenómeno. ¿Cuál? Divisiones. Y me gustaría leer de otra manera, que el apóstol dijera: tranquilos, eso es mentira, son chismes, eso no es verdad. Me escriben y me dicen que hay divisiones allí, pero yo no creo eso. Lo que me preocupa es lo que él dice. En parte lo creo. O sea, yo tengo como algún olfatito por allí, y ahora me lo confirman ustedes con esta escritura, con esta queja. Sí, allí hay. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cuidémonos, hermanos, de las divisiones. Cuidémonos, pastores, y usted, hermano de la iglesia. A la iglesia le digo un síntoma que puede detectar usted cuando un pastor tiene intención de dividirse. Empieza a victimizarse. Empieza a hacerse el mártir. Empieza a transmitir como cierta compasión al pueblo, para que el pueblo le brinde apoyo y mucho respaldo, porque ya en su mente está el pensar en abrir local aparte, en poner iglesia aparte. Sí, Señor, eso lo hemos visto una y otra vez. ¿Pueden dar gloria al nombre del Señor? Un hombre de Dios no tiene que ocupar el púlpito con un complejo de mártir y poner una carita de anemia, amén, de hambres atrasadas. Alabanzas al nombre del Señor. No, aquí estamos porque Dios nos da fuerza para hablar su palabra. A Él toda la gloria y la alabanza. Bendito su nombre. Este es el segundo virus que ataca. En estas viroses, cuidémonos. Hay que usar el tapabocas también contra los divisores. Alabado sea el Señor. Y pastores que me oyen, tengan mucho cuidado con aquellas personas que le brindan a usted ese abracito: hermano, cuente conmigo, porque ese más tarde puede ser el contrario suyo. Amén. Y hermanos que me oyen, uno no sigue un pastor por simpatías personales. Uno lo sigue cuando lo edifica en Cristo, cuando lo forma, cuando lo estructura, cuando lo corrige, cuando le enseña a andar rectamente delante del Dios de la gloria. Fuerte el aplauso a nuestro Dios en esta noche. Amén, amén. Alabado su nombre. Primera de Corintios 11:19. Ahí mismo hay otro texto que también nos habla de otro factor negativo. Sería el tercero. Sea bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios 11:19. Aquí se menciona una palabra que deseo tener en cuenta con ustedes. Alabanzas al Señor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Disensión es disenso, es no entrar en armonía. Es lo opuesto a consenso. Consenso es unidad, es criterio unido. Disenso es discrepancia. Y aquí Pablo habla y dice que en la iglesia corintia había cierto disenso, ciertas divisiones. Y dice que eso prueba a los que son aprobados por Dios. Uno no obedece porque sí. Uno tiene derecho como cristiano a evaluar cómo y por qué obedece. Amén, a su nombre gloria. ¿Cuántos damos alabanza al nombre del Señor? Una vez compartiendo sobre las evidencias de una secta, encontré que una secta se caracteriza por sembrar disenso en las familias. Cuando reclutan, por ejemplo, a un joven para la secta X o Y, lo primero que le enseñan es que hay que amar a la secta o al líder de la secta. Oiga bien, a veces en detrimento de la familia, del papá y de la mamá. Tengan cuidado, jóvenes que me oyen. La iglesia de Jesucristo fomenta la unidad, la armonía, el respeto. Nunca el antagonismo familiar. Sea bendito el Señor. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces ese disenso también es porque por el disenso se puede ir pronunciando más y más y más. Es que yo creo de esta manera, yo creo así, y yo creo así, y se va formando polémicas estériles. Sea Dios glorificado. Hoy, cuando hay tanto conocimiento, cuando ahora es la era de la inteligencia artificial llamada IA, cuando cualquier consulta está al alcance de la mano de un sencillo celular, cuando la persona ya no consulta tanto la Biblia,
Yo he visto desde el púlpito de nuestras iglesias, de la vida personal, que uno habla un texto bíblico y empiezan a mirar en el que está al lado, teniendo la Biblia en la mano. Eso me indica a mí que esa persona no conoce la escritura que tiene en sus manos. ¿Por qué no la conoce? Porque tiene mucho contacto con las redes sociales y todo lo consulta por allí y no tiene ese interés en escudriñar la palabra, que es la que nos ubica y nos orienta. El conocimiento bíblico le ayuda a uno a discernir una filosofía, un pensamiento o algo, como veremos ahora, que se llama también una falsa creencia. Alaba el Dios de la gloria, por favor. A su nombre. Cuidado con las divisiones, con los descensos, y cuidado con este que le voy a mencionar, que es muy humano. Está en Hechos capítulo 6, versículo 1. Aquí hay un fenómeno que es muy común y corriente en nuestras culturas. Sea bendito el Señor. Y que no se maneja por decretos, que no se puede prohibir. Comuníquese y cúmplese. Alabado sea el Señor. Hechos capítulo 6, versículo 1. Allí lo tenemos. Vamos a identificar también a este virus, a este enemigo. Y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué hubo? Murmuración. Aquí está el texto proyectado. La murmuración, ay, Padre de la gloria, esa sí que es nociva, porque se va regando de una manera subrepticia. Se va transmitiendo de voz a voz, ahora de pantalla en pantalla, de celular en celular. Amén. Ahora ya no es el verbo pronunciado, ahora es a través del chat. Saben que por eso les digo y les pido disculpas a quienes no les respondo en Facebook. Lo abandoné, lo tuve unos pocos días y se me llenó demasiado y lo suspendí. Yo no tengo cuenta de Facebook, así que no esperen respuesta por ahí, porque no tengo tiempo para leer tanta tontería que me escribían. Hay gente que se levanta, hermano, y lo primero se conectan. Una puso allí un par de huevos fritos y unos panes, y allí: esto es mi pobre desayuno. Lo que es, ¿a mí qué me importa? ¿Cuál pobre? Si eso es una bendición. Amén. Bobadas como esa. Cristiano, tengamos cuidado qué transmitimos y qué recibimos. La murmuración a través de ese medio y a través del verbo ha hecho un daño terrible. Miren, la iglesia se vio amenazada. Habían dos grupos: los judíos, que eran lo mayoritario, pero empezó Dios a salvar los gentiles y se entremezclaban. Si usted ve el pasaje, encuentra la causa de la murmuración de quienes atendían en aquel comisariato, porque la iglesia estaba siendo sacudida por persecuciones terribles. Morían muchos hombres, quedaban huérfanos y viudas, y entonces la iglesia creó un sistema económico para brindarle alguna ayuda económica, alguna comida. Y oiga bien, las judías que ayudaban en la cocina conocían a las gentiles, a las griegas, entonces les daban más poquita porción de carne o más poca sopa. Es lo que yo deduzco. Y empieza un rum rum por allí. Y a las judías, como es mi paisana, como es mi conocida, como es a este sí le vamos a servir mejor. Y eso fue generando un malestar en el seno de la iglesia. Tanto fue así que los líderes principales llamaron a los apóstoles y dijeron: vénganse ustedes y ayúdenos y sirvan ustedes, porque ustedes son más equitativos, son más justos, más maduros. Vengan, hagan esto. Y hubo que convocar a la multitud de los discípulos. Eso dice la palabra. Estaba tan amenazante la murmuración y estaba tan extendida que la iglesia corría el riesgo de fragmentarse. Todo por unas comidas. Generalmente la murmuración, pastores, se da por cosas insignificantes, por tonterías. Hay gente que pelea por cualquier cosa. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Recién empezó el ministerio hace más de 40 años. Un hermano me vio tomando Alka-Seltzer para una indigestión ácida que yo tenía y me dijo: ¿y usted, todo un predicador, y toma Alka-Seltzer? Sí, señor. ¿Y no tiene un Dios que le pueda sanar su indigestión ácida? Yo le dije: no, yo no necesito ponerlo en esas tareas. Yo mismo yo provoqué esto por comer demasiado, yo lo soluciono. Pues yo no oigo un pastor que tome Alka-Seltzer. Y no me volvió a oír. Alabado sea el Señor. Cambió de iglesia. Por un sencillo Alka-Seltzer cambió la iglesia. Y tal vez pueda decir a otros: me vine para acá porque el pastor que tengo toma Alka-Seltzer. Pequeñeces como esa. Convocó una multitud, una reunión extraordinaria, porque eso amenazaba. Era terrible ver los rostros tal vez de incomodidad de algunos allí cuando les servían la comida. Cuidado con pequeños detalles.
Dele gloria al que vive, hermanos, en esta hora. Por la comunidad, la armonía en que vivimos, cualquier pequeña cosa tiende como a amenazar, a alterar nuestra convivencia, lo cual no debe permitirse. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén, aleluya. La murmuración. Sí que es esto es bastante nocivo. Dios nos guarde. Por allá en Gálatas 5:15 hay otro texto que va más allá de la murmuración, ya que nos están colaborando allá. Por favor, proyecten aquí Gálatas 5:15 para que quienes no tienen Biblia lo puedan leer aquí en la proyección. Dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Mire, donde vaya una murmuración puede generar una división y una antipatía y generar odios. Sí, señor, rencillas, pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso se puede generar por una murmuración y puede degenerar en mordiscos, en tarascazos, perdóneme, unos a otros. Hasta allá puede llegar esto. Hermanos, pertenecer, amigos, a una iglesia no es solamente ir al banco de la congregación, es practicar principios que funcionan. Alabe al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Una cristiana le decía a ese gran predicador Charles Spurgeon allá en el siglo antepasado a fines, siempre le decía: pastor, la hermana fulana habla mucho. Él le decía: a mí no me interesa, y seguía. Hasta que un día lo confrontó y le dijo: pastor, la hermana fulana habla mucho, que a mí no me importa, le estoy diciendo. Pastor, es que habla de usted. Él le dijo: eso a usted no le importa, y cortó ahí. Alabado el nombre del Señor. Así es como el chisme no se propaga. Hay que cortarlo de base. No andarás chismeando entre tu pueblo. Es una norma en Levítico, porque es que eso hace daño, es nocivo. Sea bendito el nombre de Cristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Corre la murmuración, corre todo eso. Por favor, cuidémonos de esa. Sea bendito el Señor. Y de las demás también. Alabanzas al nombre del Señor. Ay, Padre de la gloria. Vamos ahora con 4. Esta es la quinta. Amén. No, esta es la cuarta. La desobediencia interna. Cuando hay un ejército bien disciplinado, en cualquier grupo que sea coherente, en una sencilla clase de un colegio y de una escuela, en un culto bíblico, donde quiera que haya un conglomerado humano, tiene que haber orden allí dentro, porque si no, no funciona. Alabado sea Dios. Esta es la quinta. ¿Sabe cómo se llama esto, amados míos? La desobediencia. Y quiero que vayan conmigo a un ejemplo en Josué 6:18. Allá en el Antiguo Testamento citemos este ejemplo para que vean ustedes lo que puede producir un desobediente en el seno de un conglomerado espiritual como es la iglesia. Y está en Josué, repito, capítulo 6. Escuchen esto: en la primera victoria que tuvo Israel sobre las tierras de Canaán, la primera ciudad tomada, vencida, fue Jericó. Eso es conocido. Eso condicionó al pueblo a una victoria posterior. El pueblo estaba contento, eufórico, Josué feliz, alabados al Señor, los muros cayeron, todo eso se dio. Y entonces la próxima ciudad se llamaba Ai o Ahí. Yo no sé cómo se pronuncie. Amén. Ai. Amén. Alabado sea el Señor. Esa ciudad era más pequeña, estaba un poco más desprotegida que Jericó. Y entonces Josué, como era un estratega militar, este hombre era muy táctico, era un hombre organizado, coherente, armonioso. Tiene que serlo. Todo líder tiene que tener esta virtud de la armonía. Esto no es un lema, porque si no más hay que tener coherencia. Alabado sea Dios. Mandó una comisión a verificar la otra ciudad y fueron, le hicieron inteligencia y regresaron con la información. Le dijeron: no hay necesidad de esforzar todo el pueblo. Vayamos unos 2 o 3 mil. Allí no se necesita todo el pueblo que ocupamos Jericó. ¿Está bien? Se seleccionó y se mandó el grupo. Oiga bien, pero ay, Dios mío, ¿cuántos dan alabanza al nombre del Señor? Cuando Jericó fue tomada, escuchen esto, se le advirtió al pueblo lo que está en el versículo 18. Josué 6:18. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, 18, guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis.
Campamento es conglomerado, es multitud, es coherencia. Campamento es eso, un grupo en orden, bien, amén, coordinado. Y se les advirtió, y allí estaba este hombre que oyó que no debía hacer eso. Pero la toma de ahí no fue tan fácil. Hubo derrota, se perdieron 36 vidas, tuvieron 36 bajas, el pueblo salió en derrota y entonces Josué entra en angustia. ¿Cómo no? Miren, las derrotas duelen. En lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, sí que más. Abaten. Una derrota, guárdenos Dios de ellas. En lo sentimental, jóvenes que me oyen, cuídese, porque le puede dejar cicatrices perennes por el resto de su vida. Alabado sea el nombre de Cristo de la gloria. ¿A qué se debe esa derrota? Sea bendito el Señor. Viene este hombre, empieza a clamar Josué, y óigame bien, en el capítulo 7, versículos, aleluya, 1 al 21, sea Dios glorificado, Dios le explica la razón de la derrota. Bendito sea el Señor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sibde, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Respóndanme por favor ustedes allá en el pueblo de su corazón, si uno solo fue el que hizo así, porque aquí se responsabiliza todo el pueblo. Lo están viendo, los hijos de Israel, y uno encuentra en el pasaje que solamente fue Acán. Por el mismo principio del Nuevo Testamento, que si un miembro del cuerpo recibe honra, todo con él se goza. Pero que si uno es afrentado, todo con él se duele. La importancia de la unidad y de la armonía. Como este pueblo era un pueblo uniforme, un pueblo de bendición, uno solo que desobedeció dentro trajo devastación a todo el pueblo. Eso dice la palabra. Un desobediente en el seno de una iglesia la marca negativamente. Porque entonces dice, no es ese, los evangélicos. Han oído esa frase continuamente, ¿cierto? Cuando un pastor actúa de una manera incorrecta, los pastores. En un avión a una señora que le quise compartir la fe, me reaccionó negativamente y me dijo, ¿usted es de los pastores buenos o de los malos? Porque yo conozco un poco que son malos, y me los va a describir. Yo le dije, si no me conoce, si digo que soy de los buenos, usted me puede malinterpretar, y si digo que soy de los malos, mentiría, porque yo no pertenezco al grupo que usted conoce. Alabado sea el Señor. No pudo avanzar porque a todos nos responsabilizan. Y escuchen estos pastores que están aquí, cuidemos la iglesia del Señor. Escriben, por eso también fue otra causa por la cual suspendí la cuenta en Facebook. En el movimiento se permite eso porque ven por allá en cualquier lugar una persona que actúa descoordinadamente, porque hay pastores que a la distancia hacen como a ellos les parece. Amén. Permiten en sus iglesias prácticas que no hacen parte de la obra del Dios del cielo. Vestimentas, estilos y formas y moda que normalmente en esta obra no se aceptan. Entonces los que ven, porque ahora con cualquier celular se transmite el culto, creen que toda la obra es que se dañó. Yo les he respondido con alguna molestia, por favor no nos involucren a todos. Alabe al Dios del cielo en esta hora. Por eso tenemos que hablar de coherencia, de unidad, de armonía. Este lema no es accidental. Dios está dando crecimiento y bendición a esta obra. Miren, si estuvieran aquí todos los hermanos que se fueron ayer, por eso les dije antenoche, váyanse para que le den lugar. ¿Dónde íbamos a albergar los 14 o 15 mil que se fueron ayer? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios está bendiciendo su obra continuamente. Esto no es un capricho. Que ya no hacen las convenciones unidas. Díganos los colombianos, ¿dónde vamos a unir más de 30,000 personas? Muéstrame en un escenario y yo se lo transmito a esta junta para que nos juntemos otra vez. No se puede. Ni en Bogotá, ni en Bucaramanga, ni en Medellín, ni aquí en Cali hay un escenario que albergue toda la gente bajo techo, porque a la intemperie no podemos reunir toda esa cantidad de vida. Eso es sinónimo de la bendición que Dios está trayendo a esta obra. Por favor, amemos, cuidemos esto. Alabanzas al Señor. Es la obra de Dios dentro de la cual nos ha incluido para la gloria de su nombre. Ese desobediente trajo esa devastación. Se hizo el juicio debido. Se llamó audiencia. Empezó la investigación y se descubrió el culpable, Acán. Trajeron a la mujer, a los hijos y la pertenencia, y ese hombre fue apedreado por toda la multitud para extirpar esa desobediencia que había expuesto al pueblo a semejante derrota. El desobediente es un derrotado, ya lo es, pero cuando pertenece a un grupo es peor.
los que están aquí, que me están oyendo. Por ejemplo, si usted prestó servicio militar y lo dejan prestando guardia y se duerme, y el enemigo entra por ahí, usted, no le quiero decir los juicios que vendrán. Ya estaba investigando, por ahí leo un poquito, que a Israel el 7 de octubre se metió un comando de terroristas de Hamas y mataron 1.400 personas y secuestraron otros. Esa inteligencia está buscando qué fue lo que pasó. ¿Por qué se descuidaron? ¿Por qué bajaron la guardia? ¿Quién era el encargado de esa área geográfica que se durmió, descuidó? Algo tiene que haber pasado para que esa gente se hubieran entrado. Y una vez que termine la guerra, que ojalá sea pronto, por favor, me van a venir una cantidad de juicios a buscar quién era el encargado de esa unidad, cuál área geográfica le habían asignado y por qué se descuidó en la guardia por allí. Todo eso porque miren el daño que produce el descuido de unos. Porque son un pueblo coherente. Israel tiene unidad de mando, tiene coherencia religiosa también, muchos de ellos tienen cultura que los une, son un pueblo, y por eso están enfrentados en este momento a todo ese problema que hay allá, todo porque alguien tuvo que haberse descuidado. Cuando damos gloria al nombre del Señor. La Biblia habla de una mujer que le dejaron en custodia a un tal Císara. El hombre venía cansado y se acostó a dormir, y ella también había estado recogiendo trigo, y el cansancio la doblegó y cayó dormida, y los enemigos estaban pendientes, aprovechando el sueño de la doña, se metieron y le mocharon la cabeza a unos y a otros, a ese hombre que ella cuidaba. Cuando ella despertó, yo no quiero imaginarme esa señora. No fue Císara, fue el otro. Amén. Lo cierto es que cuando esta mujer se levanta, ve sangre y va a ver, la cabeza del hombre no estaba en su cuerpo. Uy, qué susto, por un pequeño descuido. Hermanos, esta armonía hay que vigilarla, hay que estar pendiente. Pastores y pastoras, hermanos y hermanas, vigilantes, que no se nos meta el desobediente, que lo ayudemos a ubicarse. Sea bendito el nombre del Señor, para que no haya el daño que produce la desobediencia. Hay más ejemplos, pero avancemos. Alabanzas al nombre del Señor. Este es el sexto, me están contando, ¿cierto? El quinto. Amén. Este otro que les menciono ahora son las falsas doctrinas. Esto sí que fragmenta y divide iglesias, concilios enteros. Los que no saben, sepan que yo soy de aquí del Valle del Cauca. Yo nací a 80 kilómetros un poco al norte de aquí, frente a Tuluá, en el municipio de Río Frío. En esos planes yo corté caña con mi padre y por ahí viví, por ahí crecí hasta mis 16 años. Alabado sea el Señor. Cuando eso los evangélicos casi no había. Era raro que en un pueblo hubiese un evangélico, eso era noticia. Ahora hay iglesias por toda parte, con nombres de todo, de todo. Esto se volvió, perdón hermano, como una colcha de retazos. Y un poco de gente incoherente por allí, los ponen en disciplina por adúltero y se van y sacan local por allá y a fundar iglesias, a vivir de diezmos y ofrendas. Mucho lo que los motiva a ser pastores no es el deseo de que la gente se salve, sino la economía, a vivir de esto. Sí, Señor, se los digo, oiga bien, con conocimiento de causa. Por eso algunos bajan las normas de santidad, porque al bajarlas viene más gente, y más gente significa más diezmo y más ofrenda. Así no digan amén ustedes, pero eso es preocupante. Cuando usted empieza como pastor a priorizar su economía sobre la santidad de la iglesia que pastorea, a no llamarle la atención que porque se van, se lo digo en el nombre del Señor, no se van. El pueblo que ama a Dios, ama su palabra, y se van a quedar allí porque son edificados por la gracia divina. El pueblo arriba dice amén también. Aleluya. En Hechos capítulo 15, veamos el ejemplo, uno de los varios que tengo aquí anotados, para que ustedes vean cómo una falsa creencia o enseñanza puede en un momento dado fragmentar una iglesia entera. Está en Hechos 15, sea bendito el Señor, que dio lugar al primer concilio en Jerusalén. Tuvo lugar por esta causa. Miren ustedes en Hechos 15, 1, alabado sea Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Oiga lo que le enseñaban. La iglesia estaba nueva, estaba tomando impulso, tenían los fundamentos todavía frágiles, no se habían escrito las epístolas todavía, no había una teología para continuarla, había solo consejo, predicación, enseñanza de líderes. Amén. Ahí está entonces los que vinieron de los judaizantes. Oigan lo que les decía: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
He aquí lo que sutilmente se estaba metiendo la ley de Moisés dentro del cristianismo evangélico. Preocupante. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, Pablo y Bernabé confrontaron a esa gente. Se sentaron, Biblia abierta o rollo abierto, y empezaron una contienda no pequeña. Es decir, de esa contienda tampoco hubo así como vencedores ni vencidos. La contienda no termina en arreglo ninguno. Y el apóstol Pablo y Bernabé se ven precisados a hacer esto. Oigan, dice, no pequeña se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto dio lugar al primer concilio. Aquí no fue un culto como tal, ni una confraternidad, ni una convención. Se reunieron para tratar esta cuestión. ¿Cuál? El ingreso del judaísmo al cristianismo, la mezcla, el sincretismo produce confusión en la gente. Alabe el Dios del cielo. Por allá, por los lados de Santander, me enteré de un pastor que fue nuestro y ahora es que es judío. Se consumió la kipa, se dejó crecer la barba cuando es de por ahí de una población cercana. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué le pasó a ese? Que abrió sus oídos y recibió otra información que de pronto antes no tenía. No la evaluó, no la sopesó y ahora dio el vuelco y va transmitiéndole eso a otros. Sepan que la enseñanza es importantísima, darla con nitidez de acuerdo a la palabra del Señor. Porque esto trajo y se armó una reunión tremenda, profunda, se discutieron temas aquí y allá, expuso Pedro, expuso Pablo, expuso Bernabé, todos los apóstoles argumentaron y finalmente se levantó, oiga, una circular que fue enviada a todas las iglesias para unificar los criterios doctrinales de la naciente iglesia. Porque si cada uno decía y predicaba una cosa, podría mantener y crear confusión dentro del grupo. Por aquí quiero oír aménes de ustedes, allá arriba también. Alabado el nombre del Señor. Uy, qué importante es cuidarnos de esto, hermano, porque esto también sí que fragmenta. Por favor, alabanzas al nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos da también, alabado sea el Señor, déjenme consultarla ahora, ayer la teníamos proyectada aquí en una pantalla, pero, amén, gloria al Señor, vamos a buen tiempo. No lo voy a demorar demasiado porque ustedes necesitan ir a descansar como también yo. Amén. Primera de Corintios 2, de Tesalonicenses 2:15 nos dice de la manera siguiente, sea bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios, dele gloria al que vive para que el sueño de pronto no le acose. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Segunda es de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Retengamos. Eso ha mantenido esta obra en cohesión. Esa es una marca del movimiento misionero mundial. Lo reconocen otros. Puede que ha habido sacudiones así como un poquito fuertes, pero el pueblo se mantiene porque conoce esta palabra. Pueden levantar su mano y dar gloria al Señor. La conocemos y ese conocimiento es como una lupa que se le aplica a la actitud de otros y uno detecta. Mire, pastores, que son una buena cantidad aquí. Usted llega a un culto un poquito atrasado por el transporte, por la causa que sea. Entra a ese culto y ya está la predicación en pleno curso. Y usted empieza a escuchar y en 5 minutos usted detecta de qué tema está predicando el exponente, así no haya visto el título. Porque su mente y la mía ya están educadas con esta palabra del Dios del cielo. Y cuando uno oye el énfasis, el momentito inmediatamente dice, está tocando tal tema. Y acertamos. ¿Por qué? Porque la palabra hace parte de nuestra estructura mental filosófica. Y con esa misma es que evaluamos cuánto damos gloria al nombre del Señor. Por eso este pueblo no es fácil de engañar y arrastrarlo como que van corriendo tras de fulano y fulana. No, porque tenemos una identidad doctrinal. Bendito el nombre del Señor. Este no es el templo del pueblo. Algunos de mi edad recordarán que en Guyana hubo un tal Jim Jones que era americano y se llevó para las selvas de Guyana. Allá tenemos iglesia, ¿verdad? En Guyanas. Él lo hizo en el Esequibo, eso que están discutiendo ahora con Venezuela y por ahí, etcétera.
Ese hombre se llevó más de 1000 personas desde Estados Unidos, las iba llevando por aviones y formó una colonia. Y ese hombre en el año 1979, yo todavía no era pastor, ese hombre indujo a toda esa gente a envenenarse. Preparó una gran cantidad de líquido con veneno y empezó a darle a todos, mujeres, niños, hombres, y finalmente tomó él y todos se murieron. Fue un escándalo mundial, más de 1000 muertos en esa secta. Por eso, por la ignorancia de la Escritura. Los hombres de Dios conocemos la palabra. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? El líder de secta manipula a su pueblo. Aquí no se manipula, se enseña la palabra. Por ejemplo, otro líder en Waco, Texas, años después, tenía un harén de mujeres y se veía un hombre que tenía una esposa joven. Entonces le decía que Dios le mostró que le deje su esposa para llevársela. Y perdónenme la expresión, pero hubo más de un imbécil que hizo eso. Y digo imbécil porque necesita ser un idiota. Amén. Para que venga un impío a decirme que le deje una hija o que una mujer que se la tiene que llevar para allá, yo lo denuncio a la policía inmediatamente. Alabado el nombre de Jesús. Usted no es manipulable. No, jovencita que me oye, no se deje manipular de un impío pecador que llegue por allá a la iglesia. Que mi hijita, que Dios me mostró que usted va a ser mi esposa. Se lo dijo un académico que nos daba clase en Bogotá, un estudiante. Ese estudiante me dijo, tomando café en la cafetería allá en esa universidad, dijo, ese profesor no lo oigo de buena gana, porque me dijo. Y empezó a insinuarme y lo vi tan insinuante. Y yo le eludí hasta que un día me dijo que Dios le había hablado que yo iba a ser su esposa. Y ella le dijo, sí. ¿Cuándo? Dijo, anoche Dios me reveló. Y dijo, ¿y no le reveló que yo soy casada, que tengo 8 meses de casada? Que vengo para acá a tomar clase, pero que yo retorno otra vez a recibir la clase. Cuidémonos, hermanos, de manipuladores. Que así dice el Señor, que Dios te manda que me apoyes, que tal. Tenga cuidado. Alabanzas al Señor, porque a veces hay trampa en eso. Todas esas herejías y todo eso está que pulula hoy en día. Y de ahí la palabra de advertencia para que mantengamos una unidad y una coherencia como Dios quiere que la mantengamos. Dele gloria al que vive de nuevo. Contra las falsas doctrinas habla la Biblia. No os dejéis de llevar de ellas, diversas y extrañas, dice Hebreos. Vientos de doctrina, dice en Efesios. Doctrinas de demonios, dice Timoteo. Todo para prevenir al pueblo, para que sepa discernir la Escritura. Oh, gloria al nombre del Señor. Léala, estúdiela. Pueblo que me oye, no se atenga solo a que el pastor le da. Usted también escudriñe la palabra. Siéntese con la palabra y diga la oración sencilla: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Gloria al que vive. De nuevo el aplauso al maestro. Aleluya. El último enemigo a vencer, que viene contra la armonía, es el protagonismo personal. Dije protagonismo personal. Personas que quieren destacarse. Veamos el triste ejemplo de Diótrefes en la tercera epístola de Juan. Vayan conmigo a esa corta epístola que nos dejó este anciano apóstol en su etapa ya final de su vida y ministerio. Escribió lo siguiente: alabado sea el Señor. Él escribe esta carta a un anciano de nombre Gallo, muy amado y muy amigo y cercano del apóstol Juan en su etapa final de existencia. Después de darle algunos consejos personales y de elogiar su hospitalidad, en el versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia donde se reunía Gallo, el hermano a quien Juan dirige. Dice: pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Noten que no era que le habían dado ese lugar, era que a él le gustaba tenerlo. Porque hay personas a quienes se les da algún privilegio dirigir un coro, dirigir un grupo en la iglesia, en un grupo de evangelistas y dirigir damas. Ellos están ocupando el primer lugar dentro de ese grupito. Una maestra dominical está ocupando el primer lugar con sus alumnos ahí temporalmente. Amén. Ella no es que le guste, aunque le guste fue porque la nombraron, pero es que le gustaba. Porque es que el primer lugar como que es bonito, ¿verdad? Pero cuidémonos, los que les gusta tener el primer lugar, sepa que entre más alto le ponga Dios a usted, más visible lo hace. ¿Sí me hago entender? Amén.
Una vez el pastor Margaro Figueroa, que fue su pastor, ¿verdad? Ese hombre dijo una frase que a mí se me quedó en este cerebro. Yo lo estaba siguiendo en la enseñanza y dijo: hay hombres a quienes Dios sube para mostrarlos, hablando de Saúl, cuya cabeza sobrepasaba de hombres. El más alto de Israel apenas le daba por los hombros. La cabezota que uno veía en una superficie plana era la de Saúl. Y se veía más. Entre más arriba quiere estar usted, más visible se hace. Sepa eso. No codicie, porque allí se demuestra su carácter, su temperamento. Todo lo que usted es visible a esa altura. Mientras pase allí inadvertido, no, como que no se nota. Mire, cuando hacen las tomas de aquí hacia allá, se ven todas las cabezas. Nadie sobresale porque estamos sentados casi al mismo nivel. Pero si uno se quedara de pie, sobresaldría. A este Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Y cuando una persona anhela el primer lugar para su beneficio personal, está, oiga bien, fuera de foco. Así no es. El Señor dijo: allá afuera sí es así, aquí dentro no. Alaba el nombre del Dios del cielo en esta hora. Nosotros damos alabanza al que vive para siempre. Porque uno, al estar arriba, se expone al análisis, a la crítica, oiga bien, a la observación, al escrutinio. Por eso, esposa, cuando usted sienta que su esposito quiere como crecerse un poquito, pínchelo tantico para que se desinfle. ¿Sí? Alabado sea Dios. No le abanique el ego, porque le puede hacer un daño. Amén. Ejemplo de mi esposa. Mi esposa nunca me llama reverendo, y yo tampoco le acepto, porque yo soy su esposo. Pero diga: pastor, ahora pastor con nosotros, punto. Ella me dice: me siento mal, y yo me sentiría peor. Dígame mi esposo, o mi marido, o ahí que va este siervo, amén, diga cualquier otra. Pero es que a veces lo suben tanto que hasta en la casa ellos se exigen. Les gusta tener el primer lugar, y eso desarmoniza, desentona. Escuchen, jóvenes que nos ayudan en la alabanza. A veces hasta en esto a algunos les gusta tener el primer lugar y quieren hacerse notar más que todos los otros. Y yo los he visto diciéndole al del sonido que le suban a este. Y si de pronto viene una jovencita por allí por el pasillo con un celular así en video, uy, ese no cabe, ese siervo, que no haya como cuadrarse. Les gusta tener el primer lugar. Alabado sea Dios. Es el de humanos. Tenemos que vigilar dentro qué coherencia tenemos. Anoche les hablaba, antenoche, de esa armonía personal. Uno tiene que poner los pies y estar aterrizado allí, porque uno no es nadie, es la misericordia del Dios del cielo. Si hoy nos podemos amarrar una corbata, utilizar un micrófono, salir por unas redes sociales, es la absoluta misericordia de nuestro Dios, a quien damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación. Fuerte el aplauso a nuestro amado Salvador. ¡Aleluya! Sí. Alabado sea Dios. Escuchen su actitud, la de Diótrefes. Ahí está proyectado. Dice: no nos recibe. No recibir al apóstol Juan, un hombre de la trayectoria de la vivencia de Juan, y este Diótrefes no lo recibía. ¿Por qué? Porque la figura de Juan le hacía sombra. Hay personas que ven que otro va creciendo y de pronto va creándole sombra, entonces tratan de eliminarlo. Eso se da en el mundo político y a veces se da en el mundo religioso también. Ya no empiezan a verlo como un consiervo, sino como un rival peligroso. Que Dios levante un predicador en su iglesia y empiece a darle gracia y empiece a tener coherencia del pueblo, y usted ve y dice: esta es una amenaza. Hay algunos que hasta lo sacan, lo orillan, lo marginan para que no crezca. Cuidado, cuidado, iglesia, pastores. Ese puede ser el sustituto nuestro con el andar de los días. Diótrefes no tenía eso. Desentonaba. Entonces terminemos diciendo lo que el apóstol le dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Mire el tono del apóstol Juan. El hombre del amor está molesto.
Dice, cuando yo vaya, voy a recordar lo que hace parlotear. Parlotear es hablar incoherencia, algo que no tiene fundamento. Yo voy para allá y voy a hablar esas cosas delante de él. Miren cómo más actuaba. Dice, ay, no contento con estas cosas, con parlotear y dividir la iglesia, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo así? ¿Qué tanto poder tenía que la gente que quería albergar al apóstol Juan y a su comitiva de misioneros, se los prohibía y los expulsaba de la iglesia? Pastores, usted no tiene facultad para expulsar a nadie, a menos, y presbítero, que si tiene unas razones de peso debe consultarla con estos hombres de Dios que dirigen la obra. Que no me entra más a la iglesia, que no me pisa, a menos que de verdad haya una razón de peso, un delito grave, una conducta absolutamente deplorable desde el punto de vista moral o ético. A menos, pero el resto, algunos se creen señores de la iglesia, hasta usan el vocablo mi iglesia. Aquí está Diótrefes, dañando la armonía, creando una situación. Hermanos que querían albergar al apóstol, arreglar, enseguida se enteraba y venga para acá y no me lo recibe, y a ellos tampoco. Es terrible, y se me va de la iglesia. Mire usted el daño que le causó a esa congregación el protagonismo personal. Aleluya, que el Señor nos ayude. ¿Cuántos creen que Dios está ayudando esta obra y nos ayudará? Le voy a repetir rápido a los que llegaron a la conexión aquí, los 7 enemigos o amenazas que enfrenta la armonía, la rebelión, la división, la murmuración, el disenso, el protagonismo, las falsas doctrinas, la desobediencia y el protagonismo personal. En esta noche debemos comprometernos, en esta primera noche, a mantener esa armonía y esa coherencia. Esto no es casualidad. Dios, cada año oramos, por lo menos yo oro por ahí en los 3 meses finales del año, que Dios les revele a nuestras autoridades o a nuestro presidente el lema. Y hasta el día de hoy, después de 45 años que hace que estoy en convenciones todos los años ininterrumpido, Dios, oiga bien, cuando yo leo el lema yo digo, alabado sea el Señor. El 17 de diciembre estábamos con el pastor Ortega ya en Bucaramanga y nos conectamos para el lanzamiento del lema, y cuando este lema se dio, yo sentí un gozo inefable y glorioso. Que Dios prueba nuestra armonía, sí. Él tiene que saber cómo estamos en ese aspecto, y por eso permite pequeños disensos y opiniones allí, pero la armonía se mantiene en el nombre poderoso de Cristo, porque hay un pueblo que nos une. Esta armonía no es mecánica ni es circunstancial, tiene como base la obra redentora de Jesucristo, la visión y proyección del movimiento misionero mundial, fundar iglesias, salvación de las almas, santificar un pueblo para presentarlo delante de Dios, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ese es el objetivo que todos tenemos que tener. De ahí que predicamos como lo hacemos, enseñamos como lo hacemos, alabado sea el Señor, nos sacrificamos como ustedes lo han hecho. ¿Cuántos están con sueño y ahora regresarán a descansar? Pero han venido para oír una palabra de advertencia, una palabra, un llamado de atención. Si alguno de ustedes ha detectado o ha percibido allá en su vida personal, en su vida familiar, en cualquier ámbito, un síntoma de esto, de amenaza contra este hermoso lema, usted en esta noche va a venir a decirle, Señor, dame autoridad, bendito sea el Señor. Como le dijo Pablo a los hermanos de Filipo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Pablo dice en Timoteo, al que procure dividir, al que quiera hacer daño, señálelo y póngalo aparte, para mantener la unidad, la coherencia de la iglesia. Y en esta noche, estos hombres que están pasando y mujeres aquí, a hermanos de allá también, ore allá en la gradería y dígale, Señor, hazme fiel a los principios de esta obra, a lo que tu palabra enseña. Yo quiero con todos ustedes vivir en armonía. Por eso en esta noche el pueblo nos va a acompañar en oración. El pueblo va a levantar sus manos y vamos a orar a Dios, porque nos une la doctrina, la forma de doctrina, el pensamiento, la meta, el objetivo, todo está, alabado su nombre, para la gloria de Él y bendición de su obra. Soberano Padre Celestial, en esta noche, Señor, cuando me has permitido identificar y mostrar
los peligros que la armonía, Señor amado, tiene que enfrentar. Yo te bendigo por este pueblo que vino esta noche y estos siervos y siervas tuyas que se acercan al altar, Señor, que han sentido, Dios eterno, la necesidad de reafirmar el camino, Padre de la gloria. Oh Dios mío, mira todas estas circunstancias que el enemigo levanta, como intentó fragmentar a Israel en el desierto, pero tú, Señor, saliste al paso y evitaste que ese liderazgo de Coré, Datán y Abirón se regaran, Señor, y fragmentaran tu pueblo. Oh Dios.